Dios les bendiga, hermanos. Ah, Estoy compartiendo la palabra. Este video es Jesús es Dios. Y vamos a comenzar yo no sé ustedes, yo siempre les recomiendo hagan una oración antes de, pídanle al Señor a que les abra el entendimiento. Yo siempre también le pido al Señor antes de compartir la palabra, a pedirle al Señor que me ilumine y para no decir cosas que no debo de decir, por vanidad o por orgullo, por lo que sea, que se limpia la palabra, ¿verdad? Por eso siempre, entre más lectura de la palabra, mejor. Si yo trato hablar lo menos que se pueda. Deuteronomio 18, 15 a 19. Dios promete un profeta como Moisés. Un profeta como yo te levantará Jehová, tu Dios. Del medio de ti, de tus hermanos, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, al decir, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, bien está eso que han dicho, un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Verdad? Está hablando de Jesús. ¿Verdad? Ahorita Pedro en Hechos lo confirma. Ahorita les doy el versículo. Isaías 54:13. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Está hablando también en Jeremías 31, de 31 al 34, cómo Jesús mismo, Dios mismo nos iba a enseñar a, a su pueblo, y luego eventualmente cuando habla de todos es a través del Espíritu Santo, una vez que se recibe el Espíritu Santo, ¿verdad? Jeremías, en el video de enseñados por Dios, dirigidos por su palabra, ahí yo explico eso. Jeremías 31, de 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un pacto, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tengan en cuenta de que hay un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Quién lo está diciendo? Jehová, ¿verdad? Dependiendo la Biblia que tú tengas. Si tienes la Biblia latinoamericana, ¿verdad? Dice Yahweh, ¿verdad? Yahweh es el nombre en hebreo. De hecho dice Yahvé, el nombre correcto en hebreo es Yahweh. Yahweh, que significa Dios por nosotros. Yeshua, Yeshua HaMashiach, Jesús Yeshua, Dios con nosotros. Su mismo nombre en hebreo nos enseña que es Dios mismo con nosotros. Y Rahaktesh, a Dios en nosotros, ¿verdad? Eso ya es en el estudio le llaman en los seminarios neumatología, que tiene que ver con el estudio del Espíritu Santo. No, 32, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlas de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hechos 3:22, aquí es donde confirma que ese profeta del que decía Moisés, en Deuteronomio 18, Hechos 3:22, pues Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos como a mí,
a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Juan 6:45, escrito está en los profetas, hablando Jesús, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de Él viene a mí. ¿Cómo escuchamos al Padre? En su palabra. ¿Cómo escuchamos a Jesús? En los evangelios? ¿Cómo escuchamos a Dios, Espíritu Santo? En las cartas, lo que dice desde Hechos, ¿verdad? Porque ese es el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos enseña. Ya no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. Él mismo, el Espíritu Santo, nos enseña. Pero obviamente tenemos que llegar, tenemos que abrirle la puerta al Espíritu para que entre nosotros, ¿verdad? Es necesario predicar la palabra para que eventualmente como dice Jesús, los que Dios me dé, los que mi Padre me dé, está hablando de la palabra de Dios, los que Él me dé, dice que Él los cuida, Jesús mismo los cuida, ¿verdad? Entonces la palabra, Jesús, el Espíritu Santo, que es el mismo Dios, nuestro Dios. Lucas 22:20. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama, ¿verdad? Nosotros somos salvos por fe. ¿Por qué por fe? Porque creemos, ¿verdad? Entonces, voy a hacer también un video en relación a viviendo en la fe, ¿verdad? Porque mucha gente piensa que, ok, yo creo, y siguen esclavos del mundo, y no es así, ¿verdad? Si tú crees su palabra. O sea, no nada más de, yo creo que Jesús murió por mis pecados y yo soy salvo, ok. Pero dice que el que cree en Jesús, cree en su palabra, ¿verdad? Si se fijan en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Pero si le siguen leyendo, dice, y esta es la condenación, que el que no cree, que ellos amaron más las tinieblas que la luz. La palabra te confronta. Dice mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón. Llega un punto en la medida que vas estudiando la palabra, te va arrinconando, ¿verdad? En donde tienes que morir a tu ego, a tu yo, ¿verdad? Morir juntamente con Jesús. En realidad es el bautismo, ese es el verdadero bautismo, ¿verdad? Cuando tú eres sumergido en el agua, tú te arrepientes, ese es el fruto, ese es el diezmo de muestren frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando sales, y ahí nueva criatura eres, ¿verdad? Ya moriste juntamente con Jesús, ya cuando sales ya eres una persona resucitada juntamente con Jesús, ya no mueres, ¿verdad? Tu alma ya no va a ir a parar al Hades, ya ya no mueres, ¿verdad? Entonces se espera el juicio, hay una, en el tiempo de, hay 6,000 años de trabajo del Padre, ¿verdad? Y hay 1,000 años donde descansa, que son los 1,000 años, ¿verdad? Que es nuestra esperanza de estar con Jesús, vivir en el reino de Jesús, y luego eventualmente, bueno, eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero si se fijan, es importante reconocer aquí lo que yo les estaba diciendo, es en relación al pacto. Hay un pacto nuevo, ¿verdad? Y tenemos que honrar la sangre de Jesús, ¿verdad? Porque el pacto es en la sangre de Jesús, que por vosotros se derrama, ¿ok? Entonces, desde entonces, desde que muere Jesús y resucita, el Espíritu Santo es derramado,
Y ya las personas que reciben el Espíritu Santo ya son enseñados por Dios, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, cuando escuchan la palabra, el Espíritu Santo mismo les enseña, ¿verdad? Lo que quiere decir. En Lucas 24, si mal no recuerdo, dice que les abre el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran la palabra, ¿verdad? Porque no la habían entendido, de que Jesús, el Mesías, tenía que morir, ¿verdad? Los 10 mandamientos, voy a leer esta parte porque es necesario para que me puedan entender la segunda parte. Los 10 mandamientos, habló Dios, está en Éxodos 10, nada más me voy a enfocar en los primeros 2 mandamientos. Habló Dios, Éxodo 20 del 1 al 5, habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, quiero hacer énfasis en 2 cosas. Uno, yo soy Jehová. Ese es el primer mandamiento, tu Dios. Yo soy. Le pregunta a Moisés que quién es él y le dice yo soy. Así se presenta él como el yo soy el que soy, ¿verdad? Si ustedes estudian Ezequiel, ahí te confirma, creo que son 70 veces, 70 veces, y yo miré, la verdad yo no lo he estudiado así, pero está en Ezequiel. Si tú estudias las veces que dice Jehová, yo soy Jehová tu Dios, yo soy, 70 veces lo menciona ahí, yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, yo soy. Entonces es el yo soy. Vamos a ver cómo Jesús, cuando viene Jesús a la tierra, él le pregunta a Pilatos, ¿eres tú el Dios de los judíos? Dice, yo soy. ¿Te lo dijeron o no? Yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús habla mucho el yo soy también, ¿verdad? Que tiene que ver con el primer mandamiento, yo soy. Ahora, en Deuteronomio 6, del 1 al 9, ahí Moisés les habla acerca del gran mandamiento, ¿verdad? De los mandamientos, ¿verdad? Y ahí pone en el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas sus fuerzas. Esto ya lo dice Moisés cuando le da las instrucciones para cuando vayan a entrar en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Que era la tierra prometida que Dios le prometió a Abraham, de hecho se la prometió desde Abraham. Entonces, les da este mandamiento, ¿verdad? Y Dios les dice al pueblo, en Deuteronomio 5, ¿verdad? Como cuando Dios está dando los mandamientos, el pueblo temblaba y dice que les temblaban las piernas y, o sea, tenían mucho miedo. Y ya después el pueblo dice a Moisés, no, mejor cuando el Señor hable, mejor que hable contigo, porque ellos les daba mucho temor, ¿verdad? Hasta los dientes no crujían, es otra palabra, ahorita no la recuerdo. Léanlo ustedes, ¿verdad? Entonces, 2 cosas importantes. Una, el primer mandamiento que es yo soy, ¿verdad? En realidad ese es el mandamiento que está en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Yo soy Jehová tu Dios. Ese es el primer mandamiento, ¿verdad? Y ya Moisés, él dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿verdad? Después le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley, ¿verdad?
amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, así lo dice. Y de hecho ahí se juntan, y a tu prójimo como a ti mismo, ahí se juntan todos los 10 mandamientos. ¿Por qué te digo que yo soy? Bueno, ya te lo expliqué, ¿verdad? Ahora también te quiero decir ahí en el 5, Éxodos 25 dice, no te inclinarás, dice en el 4. Bueno, déjame leerlo todo. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Los hombres fuimos creados a imagen y semejanza, ¿verdad?, de Dios. Ah, que está arriba en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Obviamente había mucha idolatría, ¿verdad? En relación a eso, dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Ese es el primer mandamiento, tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso ya no pasa, sí, sí, fíjate. De hecho, si tú lees el contexto de todo desde Éxodo 20 y luego miras también en Deuteronomio, tú miras que cuando tú amas a tu prójimo y amas a Dios, honras a Dios y amas a tu prójimo, estás de alguna forma también bendiciendo a tus hijos. Lo estás haciendo, ¿verdad? Porque esto que dice el Señor, eso no es que eso ya no cuente. Oh, hermano, es que no estamos bajo la ley. Eso de que está, y de hecho no estamos bajo la ley, sí es cierto, estamos bajo la gracia, pero eso es en referencia de que no tenemos que andar enseñando la ley, tenemos que andar compartiendo el amor de Dios a través de su Hijo unigénito que murió por nosotros en el nuevo pacto, la sangre. Eso es lo que debemos de proclamar a los cuatro vientos, ¿verdad? Y compartirlo con todo. Mira, Dios te ama tanto así que Él se hizo hombre en Jesús. Él murió por tus pecados, los llevó. Acéptalo, hónralo, ríndete a Él y mira cómo Él te saca de la esclavitud del pecado y te da vida y te la da en abundancia y recibes la ayuda, recibes el Espíritu para que te ayude a obtener las riquezas, la prosperidad, ¿verdad? ¿Quién no quiere tener gozo en su alma? ¿Quién no quiere tener paz en su alma? ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién? Nomás dime quién. Eso es lo que te da Dios a través de su Santo Espíritu. Esas son las verdaderas riquezas. Entonces, no me voy a enfocar mucho en el yo soy, les voy a dar uno que otro ahí, escritura. Me voy a enfocar un poquito más en el 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, o por vamos a decir, sí, por los pecados de un padre, ¿verdad? Que nunca aceptó al Señor, pues sigue la maldición, sigue la maldición. ¿Por qué? Pues porque no, sobre tus hijos y sobre tus nietos, ¿verdad? Entonces hay que parar eso y, Señor, rendirnos al Señor y vean las bendiciones, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? No solamente a ti, a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, y dice que Él es bueno a millares, ¿verdad? Entonces, seguimos. Ah, Lucas. Lucas, permítanme. $24.52. Ellos, después de haberlo adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Jesús nunca los reprendió, nunca los exhortó. No, 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 adorarás solamente a Dios. O no, 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 no me honres, eso solamente a mi Padre. Él nunca dijo eso. Él es Dios. Romanos 14, del 10 al 12.
tú puedes, pongo el contexto para que vengas de donde está pequeño. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pues escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a su Dios, confesará a Dios. Eso lo profetiza en, déjame ver, es en Ezequiel porque ahorita hice el video y no lo, no sé qué pasó, lo perdí, lo estoy volviendo a hacer otra vez. Ah, y en el otro video que había hecho encontré que no había puesto el versículo en donde se profetiza, ¿verdad? Lo dice Jehová, lo dice en el Antiguo Testamento. Ah, el versículo está obviamente en Romanos 14, es en Isaías 45:23, dice, por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí está hablando al profeta Isaías, a través del profeta Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Eso está hablando de Yahweh, ¿verdad? Y cómo acá en Romanos, Pablo confirma, tanto en Romanos como en Filipenses, ahorita vamos a ver, dice, pues está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Se vean cómo ahí Pablo confirma, escribiéndole a la iglesia de los filipenses en Filipo, ¿verdad? De que Jesús, está escrito que ante Dios sí se doblaría toda rodilla, ¿verdad? Y toda rodilla, cuando lleguemos ante la presencia del Señor, no va a haber una rodilla que no se doble. Y tiene que ver ahí con el orgullo. Todo orgulloso, dice que de cuello erguido, ¿verdad? Altanero, vanidoso. Cuando estés, que no te sometiste porque Dios permite la humillación, Dios te humilla y ni aún así aceptaste la humillación. Dice el Señor, juro por mí mismo lo juro, que ante mí se va a doblar toda rodilla. Entonces, yo te digo, si el orgullo, porque todos somos orgullosos, ¿verdad? Tenemos que doblegar, porque si no lo hacemos nosotros, y fíjate, aparte Dios nos ayuda a través con su Santo Espíritu, Dios nos ayuda, de hecho, pues solos no podemos, dice Jesús, nada pueden hacer sin mí, ¿verdad? Para que no nos gloriemos. Oh, yo sí soy yo sí soy humilde. Eso prueba que no soy, que soy orgulloso, ¿verdad? En la medida que yo me empiezo a envanecer. Entonces, todos somos orgullosos y tenemos que doblegarlo, ¿verdad? Padre mío, ayúdeme, a poner la mejilla, ayúdeme a no, poco a poco, ayúdeme, Padre Santo, ¿verdad? Para no ofenderlo. Ante mí, juro por mí mismo que ante mí se doblará toda rodilla. Entonces, toda persona altanera, vanidosa, orgullosa, cuando lleguen a la presencia de Dios, lo van a ver, lo vamos a ver, cómo toda rodilla se dobla delante de Jesús, porque Él es Dios. ¿Okay? Mateo 1:23, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel. Esto es hablándole el ángel a María, que significa Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está que si le puso Emmanuel? ¿Cómo es entonces que le puso Jesús? En realidad el nombre es Yahshua, Yahshua. Es Dios con nosotros, en realidad en hebreo. Mateo 8:2, acuérdense que el Nuevo Testamento está escrito en griego,
¿verdad? De hecho, el Cristo para entenderlo, cuando lo escribieron, porque está escrito en griego, en el Nuevo Testamento, a Cristo en realidad la palabra para poderlo entender era el Mesías, el ungido, ¿verdad? Por eso le pone Cristo para entenderlo, porque fue después, creo que fue la iglesia en Macedonia, creo, donde empezaron a decir cristianos, ¿verdad? Entonces, Mateo 9:18, la hija de Jairo, la mujer con flujo de sangre. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, ¿verdad? ¿Por qué puso esto? Porque se postró. No le dijo, no, 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 no hagas eso, ¿verdad? Honra nada más a mi padre. Él es el padre, ¿verdad? Él nunca lo corrigió. Mateo 8:2, porque estaba haciendo lo correcto. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjate, déjame compartir esto con relación, los testigos de Jehová, en la Biblia que ellos tienen, se lo cambiaron. Se lo cambiaron. ¿Por qué? Porque ellos niegan a Jesús, niegan la deidad de Jesús. De hecho, este versículo no lo puse donde dice, en él habita toda la deidad. Entonces, ah, si tú lees una Biblia de los testigos de Jehová, ahí no dice se postró, lo ponen de otra forma, ¿verdad? ¿Para qué? Para negar la divinidad de Jesús. Entonces, es por eso que tenemos que tener misericordia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, si tú le hablas a un testigo de Jehová, compártele igual, ¿verdad? El amor de Dios a través de Jesús. Y es a través de fe, de cómo ellos en realidad tienes que compartirlo. Eso en la medida que tú vas conociendo de la palabra, eventualmente puedes llegar a compartirlo, ¿verdad? Y decirle, y tú le puedes decir con amor, ¿verdad? Con amor, no con altivez, con orgullo. Oye amigo, oye amiga, le puedo compartir algo en relación fíjese, en relación a la Biblia. Fíjese que estaba yo mirando, escuchando ahí de que en la Biblia de repente que ustedes leen, que le han quitado palabras así bien importantes en relación a la salvación, ¿verdad? Si ustedes tienen los versículos, apúntenlos y désenlo, ¿verdad? Yo le voy a decir algo, mire, mírelo, mírelo búsquelo en otras Biblias para que vea cómo en realidad no es lo que dice, ¿verdad? Entonces, ya si ellos lo quieren oír, lo quieren investigar, lo van a hacer y oren por esas personas siempre que compartan la palabra. Oren siempre por esas personas. De repente, pues se les van a olvidar los nombres en la medida si andan evangelizando. Yo ahora ya le digo al Señor, Padre mío, todas esas personas con las que yo he compartido la palabra, yo le pido por cada uno de ellas. Usted se acuerda, usted sabe quiénes son ellas, ¿verdad? Para que lleguen a la verdad, ¿verdad? Y su palabra pueda penetrar, ¿verdad? Para que no caiga en oídos sordos, ¿verdad? Por la vanidad, por el orgullo. Oh, no, esta es la iglesia verdadera, nosotros somos. Si se fijan, eso ya es orgullo. Eso ya es orgullo y tenemos que cuidarnos del orgullo. Y de hecho hay orgullo de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, en la medida que Dios nos va enseñando, y yo le pido al Padre, Padre, usted no permita, ¿verdad? De que yo me envanezca en la medida que usted me va dando su palabra, ¿verdad? Mejor lléveme ante su presencia pues no, o sea, como yo voy a andar compartiendo la palabra y luego envanecerme. Y yo le pido sus oraciones por mí, ¿verdad? Para que el Señor me ayude, ¿verdad? Y de que ese orgullo, esa vanidad, que ya está en uno, ¿verdad? Ah, que vaya saliendo el espíritu, Dios nos limpia, ¿verdad? De todo, pero el alma, nuestra alma,
atiende siempre a pecar, ¿verdad? Porque vivimos en un cuerpo corrupto, pero eventualmente ya lo que estemos en ese cuerpo glorioso, bueno, entonces ya pasará todo eso, ¿verdad? Entonces, pidan siempre pídanle al Señor cuando compartan, inclusive antes de compartir, si lo van a compartir, pídanle al Señor, Padre mío, le pido para que me ilumine, para poder compartir esta palabra con este hermano, con este varón, con esta hembra, para que no caigan caídos en oídos sordos, ¿verdad? Siempre pidiéndole a Dios. Tenemos que tener misericordia. Um, Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se postró ante él, tampoco la corrigió. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios. El verbo era Dios. Juan 1:3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Se digan cómo hay, y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Se digan como Jesús es Dios. Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os diga, antes de que Abraham fuera, yo soy. Ahí está el primer mandamiento en Éxodo 20. Yo soy. Juan 10:30. El Padre y yo unos somos. De hecho, creo que olvidé mencionarles, los 10 mandamientos, obviamente están escritos en la Biblia, aunque no están enumerados, ¿verdad? No tienen un número, aunque sí dice que son 10. Sí está que son 10, pero uh, en, por ejemplo, en la Iglesia Católica, en el tiempo de San Agustín, sacaron los 10 mandamientos. De hecho, están así como amarás a Dios con toda tu mente y con toda tu alma y con todo tu corazón, como el número 1. Número 2, no jurarás en el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no fornicarás. 7, no hurtarás. Octavo, no dirás falsos testimonios contra tu prójimo, ni mentirás. 9, no desearás la mujer de tu prójimo. Y 10, no codiciarás los bienes ajenos. En los 10 mandamientos, en el judaísmo, en realidad el primer mandamiento es la primera frase esa de Éxodo 20, el versículo 2. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, parte del mismo mandamiento, o sea, sigue siendo el mismo mandamiento 2. No te harás, porque tiene que ver con la idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Entonces, se fijan aquí como Dios dice que Él es celoso, ¿verdad? Él es celoso y le vamos a dar cuenta de eso, ¿verdad? Él es nuestro Dios solamente al yo soy. Ese es el primer mandamiento. Obviamente, cómo lo compartimos, dice Pablo, que cuando tú amas a tu prójimo, ya una vez que has recibido el Espíritu Santo, porque ¿cómo vas a recibir el Espíritu Santo y no dar testimonio? Eso cuando hablas, cuando amas a tu prójimo, cumples la ley, ¿verdad? Lo dicen Romanos y lo dicen Gálatas, ¿verdad? Amando a tu prójimo. Entonces, déjame ver dónde me quedé.
En Juan 5:23, para que el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Juan 8:24. Por eso os dije que moriráis en vuestros pecados. Estaba hablando con los fariseos. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué les dice? Porque ellos conocían los mandamientos, ¿verdad? Y en el judaísmo, ese es el primer mandamiento. O sea, les estaba diciendo, yo soy Dios, ¿verdad? El yo soy. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, ¿verdad? Estaba profetizado, obviamente, que iba a venir el profeta que iba a enseñar el Mesías, el ungido, el que le iba a dar la libertad al pueblo de Israel, ¿verdad? Es Jesús, si no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque él mismo les cegó el entendimiento. Ellos tienen cerrado el entendimiento. ¿Por qué? Porque nos abre el camino a los gentiles, a los que porque el pacto que hizo con ellos, con los 10 mandamientos, fue con el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces cuando profetizando dice, por el pecado de ellos, dice, les voy a dar celos, o sea, la trata como una esposa, ¿verdad? He ahí el misterio, he ahí como, por eso es sagrado, el matrimonio es sagrado, porque Dios nos habla, Él siendo como el esposo de la iglesia, del pueblo de Israel como esposo, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es sagrado. Entonces, en la medida que nosotros vamos viendo cómo nos va hablando el Señor, Dios nos habla con diferentes analogías, con tipología, con parábolas, ¿verdad? Nada más que hay que escudriñarlo, hay que estudiarlo, pero obviamente es el Espíritu Santo el que nos da el entendimiento, porque no se trata de intelecto carnal, eso sí es espiritual. Ah, Juan 14, del 9 al 11, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y le contesta Jesús, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créedme por las mismas obras. Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y le dijo, porque ya se acuerdan que no, dice yo no creo si no meto mi dedo en. Entonces viene Jesús y Tomás, ven y mete tu dedo en mi llaga. Y dice, Señor mío y Dios mío. Tomás confirmando que Él es Dios. Bienaventurados los que sin haber visto creéis. Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Ahí está hablando como padre, no como amigo, porque también les llamó amigos a los discípulos. Fíjate la humildad de Dios, la mansedumbre del Señor, como nos enseña siendo Dios amigo Pedro, amigo Juan, ¿verdad? Pero también hablando como padre, no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu, a través de su Santo Espíritu. Marcos 5:22, y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, al verlo se postró a sus pies. Marcos 5:33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjense, para entender este versículo, ¿por qué el miedo de la mujer? En la ley estaba escrito que una mujer que era impura no podía entrar entre ellos, tenía que ser purificadas antes de poder venir y andar entre ellos. Entonces, cómo Jesús no solamente la sanó,
salió poder de él para sanarla del fluido de sangre, sino también del miedo, ¿verdad? De que la fueran a apedrear, a matar, porque la pudieron haber matado, ¿verdad? Porque ella andaba entre el pueblo cuando había una ley que le impedía a ella andar entre ellos por el flujo porque era impura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el Señor, para que no la fueran a acosar a los que andaban enfocados en la ley, ¿verdad? No, o sea, de darle la completa libertad, ¿verdad? Así como se la dio a la mujer, a la que fue encontrada en adulterio, en pleno adulterio. Y fíjense que también es eso, la ley, no estamos bajo la ley, pero los mandamientos, que son dos, ¿verdad? Hay que cumplirlos, ¿verdad? Cuando decimos también no estamos bajo la ley, es de que nosotros no predicamos, no andamos en el mundo, al mundo no le predicamos la ley, al mundo le predicamos el amor de Dios a través de Jesús, y en la medida que tú haces ah, con la palabra, ¿verdad? Estamos aprendiendo la ley. Hay que cumplir la ley. ¿Cómo la cumples? Amando a tu prójimo, amando al Padre, ¿verdad? Honrándolo. ¿Cómo lo honras? Creyendo, ¿verdad? Voy a hacer un video también en relación a la fe, viviendo en la fe, algo así, no sé todavía cómo lo voy a poner, pero tiene que ver de que tienes que dar fruto, ¿verdad? Eso tiene que ver con, el dar fruto tiene que ver con los diezmos, y el dar fruto, las obras, tiene que ver con que eso confirma que has creído. Entonces, cuando tú haces obras, no es para salvación, ese es el complemento de que en realidad crees. Cuando Dios le dijo a Isaac, le dijo a Abraham que le sacrificara a su hijo, él creyó lo que le dijo el Señor. ¿Cuál fue la consecuencia? De que él trajo a su hijo y lo iba a sacrificar, pero no, Dios, un ángel lo paró, ¿verdad? Entonces, pero Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, ¿verdad? De que él tenía de qué gloriarse, pero no ante Dios. Entonces, nosotros somos salvos por la fe. Las obras confirman de que en realidad creemos, ¿verdad? Entonces eso lo voy a explicar, voy a dar el estudio en relación a la fe, viviendo en la fe, porque no nada más es, yo creo que Jesús murió por mis pecados y sigues siendo esclavo del pecado, no, ¿verdad? Pero eso lo vamos a explicar un poquito después en relación a eso. ¿Ok? Entonces, segunda de Pedro 1:1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a lo que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Isaías 9:6, porque un niño, Isaías, que vivió un poquito más de 700 años antes de Jesús, porque un niño nos ha nacido, está profetizando, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, ¿se acuerdan? Dice, y el principado sobre su hombro. ¿Se acuerdan que Jesús dice, todo principado, toda potestad me es dada? ¿Verdad? Eso estaba hablando de Jesús, obviamente. Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 44:6. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Isaías, está hablando a través de Isaías. ¿Quién está hablando? Jesús. En Apocalipsis, ¿quién está hablando? Ah, comienza a leer Apocalipsis y mira quién es el que está, quién es. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. ¿A quién es? El Todopoderoso. ¿A quién estamos esperando? A Jesús en su segunda venida, ¿verdad?
Entonces, Jesús es Dios. Apocalipsis, y con esto termino. Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto. ¿Quién estuvo muerto? ¿Verdad? Lee el contexto, es Jesús. Pero vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ok, entonces Jesús es Dios. Ok, Jesús vive. Jesús viene pronto. Lo esperamos, ¿verdad? Dichosos, bienaventurados al que está esperando al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a honrarlo, vamos a honrar a Jesús, no pisoteemos su sangre, siendo esclavos del pecado. El que dice que no peca es un mentiroso, dice Juan. Todos pecamos, pero no todos somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ya Jesús me libró del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ok, entonces vamos honrando a Jesús. ¿Cómo lo honramos? Creyendo, teniendo nuestra confianza en Él. Lo voy a compartir viviendo por fe, con fe, uh, y amando a nuestro Padre, ¿verdad? Su mismo espíritu nos inclina a que le amemos, porque no somos nosotros, es Dios mismo dándonos de su amor para amarlo a Él. Le dice Pedro, ¿verdad?, de que Él lo ama, y sí, yo no dudo de que Él lo amaba, ¿verdad? Dice, yo voy a dar mi vida por ti. Ahí está hablando el ego, el orgullo, ¿verdad? Aunque muera, ¿verdad? Y sí, yo creo que en realidad Pedro, en realidad lo decía. Yo creo que él en realidad, de verdad, hasta la muerte. Pero ¿qué pasó? Que no entendía las escrituras, porque cuando Jesús les dice, ¿verdad?, que el que tenga, cómprese una espada. Entonces yo veo a Pedro comprándose una espada, ¿verdad?, para morir por él. Entonces, pero imagínate la confusión de Pedro cuando llegan por Jesús y él agarra la espada y le corta una oreja y le dice, basta, ¿verdad? Imagínate la sorpresa de Pedro de, Señor, no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Sí, sí dice que es con la espada, pero ¿qué es la espada? Pablo lo dice, ¿verdad? Entonces, si se fijan, ese orgullo de alguna forma que había en Pedro, Dios nos enseña a través de eso, ¿verdad? Y en el amor, para en realidad amar a Dios, necesitamos de su gracia, ¿verdad?, para honrarlo, ¿verdad? Y ese es nuestro anhelo, de honrarlo siempre, ¿verdad?, por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y en realidad toda la gloria, toda la honra es de Él, ¿verdad? Nosotros no podemos quitarle la gloria, la honra. Es por eso que yo siempre les animo de que tengan esa intimidad con el Señor, ¿verdad?, a través de su palabra, a través de la oración, y quitando esas cosas que nos estorban a la gente. Por ejemplo, digo que se le ha enseñado erróneamente, ¿verdad?, de que los santos, de que María intercede por nosotros. Bíblicamente dice Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Cómo llegamos al Padre? A través de la sangre de Jesús, en el nombre de Jesús. Pidan, pidan, pidan en el nombre de Jesús. Y fíjense cómo en las cartas los apóstoles lo confirman, ¿verdad? Entonces, cuando tú ores, obviamente hay requisitos para que el Señor conteste, escuche tu plegaria, tu oración,
pero aún dice así, aunque no cumplas con eso, nos da un ejemplo en relación con la viuda, ¿verdad? De que iba con el juez y ahí estaba siempre molestándome, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y dice que eventualmente si nosotros le pedimos, si el Espíritu Santo no mora en ti, pídele al Señor y pídele. Lucas capítulo 11, ahí dice, pidan, 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 pero no pidan cosas para este mundo. Pidan y recibirán el Espíritu Santo. ¿Quién no quiere ser feliz? ¿Quién no quiere tener paz? ¿Quién no quiere tener gozo? ¿Quién no quiere sentir el amor de Dios? ¿Quién no? Esas son las verdaderas riquezas, ¿verdad? Busquemos del Señor, busquemos y sigamos aprendiendo de su palabra, conociéndole Él a través de su palabra, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Shalom.